Cubo, la marca experta en teléfonos ultra resistentes, sigue con un ritmo frenético de lanzamientos. Ahora le tocó el turno a esta cosa hermosa que tengo acá, el Cubo KingCon Star 2, que viene con más de todo. No te muevas de ahí y revisemos todos los detalles de este Cubo KingCon Star 2 para ver si es el teléfono que andas buscando. Soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. ¿Y qué han incluido en la cajita? Pues el teléfono, por supuesto, manuales de toda la vida que no te vas a leer nunca, una mica, aunque el teléfono es ultra resistente, una mica por si acaso, que no está de más ponérsela, cargador, el cable que no sé por dónde quedó y el pinchito, ese pinchito sin el cual no podemos vivir. No han incluido más nada. El precio, este teléfono sale al mercado el 14 de octubre, la marca como de costumbre hace un giveaway en su página, así que te recomiendo darte una vuelta por si acaso te sale gratis. Lo puedes encontrar directamente en la página de la marca o en AliExpress en la tienda oficial, salen $226, unos 4.490 pesos mexicanos. Pero yo te recomiendo que te esperes al día del lanzamiento porque los de Cubo son bastante calientitos con el precio y enseguida le ponen promoción y te va a salir mucho más barato. Lo envían a partir del 16-17 de octubre a todo el mundo y el envío es gratis. En diseño siguen la misma línea de sus versiones anteriores, un toque futurista que deja ver por todos lados que está diseñado para resistir. Mezcla de materiales, silicona texturizada en las esquinas reforzado, le ha dado un toque de color con estas líneas en rojo, también la tecla dedicada para despertar la pantalla trasera está en rojo, barras metálicas, las de siempre que usan en casi todos sus teléfonos, en los laterales, también han empleado metal en la parte trasera, en esta parte de atrás y en los marcos de la pantalla secundaria que refuerzan el look rudo del teléfono. Es un teléfono grande, mide 178 centímetros por 78.4 y la marca presume que es súper delgado, 7.2 milímetros, pero ahí hay truco, porque la marca lo mide tomando en cuenta esta porción más delgada del teléfono. Si tomas en cuenta los bordes de toda la cubierta, pues mide 8.4, que tampoco es demasiado. Eso sí, mucho más ligero que sus versiones anteriores, pesa 304 gramos y la delgadez y el peso, por supuesto, que pasa factura en la batería. Del lado izquierdo trae la entrada para tarjeta SIM, que es Dual SIM en este caso, y también admite tarjeta micro SD de hasta 1 TB y trae este botón dedicado que es el que se encarga de despertar la pantalla trasera o le puedes poner asignar otra función. Del lado derecho trae subir y bajar volumen y el botón de encendido y apagado que funciona para la huella digital, que por cierto es bastante rápida también. La pantalla secundaria es totalmente funcional y tiene el marco metálico que ya les mencioné. Este es un toque distintivo en diseño de los teléfonos de la marca. En diseño lo han hecho bastante bien, mejorando donde se podía y poniendo un toque de diseño adicional. Siguen fieles a su diseño rudo, sin descuidar que luzca premium en más. La pantalla crece hasta 6.72 pulgadas Full HD Plus. Ahora llega a los 2K de resolución, 1080 x 2400 píxeles. Trae 1500 nits de brillo para que en condiciones de buena iluminación lo veas sin problema. La tasa de refresco 144 Hz para que todo fluya como debe ser. La representación de color es excelente y un contraste muy bueno. Protección Corning Gorilla Glass. La marca no aclara cuál versión de Corning, por si acaso han puesto esta mica templada que yo te recomiendo ponérsela para que te quites de bronca. Es un panel de excelente calidad con el que podrás consumir contenido a tus anchas. Ninguna queja con este pantallón que está bastante bueno. La pantalla secundaria totalmente funcional de 1.85 pulgadas, una especie de reloj inteligente que te sirve para notificaciones y algunos accesos rápidos a aplicaciones. El botón rojo es dedicado, bueno, le puedes asignar varias funciones de un toque, dos toques o toque sostenido. Si lo aprietas una vez te va a activar la pantalla trasera. La verdad es que esta la usas poco, pero se ve bastante bien y combina perfecto con la estética del teléfono. ¿A ti qué te parece? ¿Qué certificación trae este Cubo KingCon Star 2? Ya con el look rudo y la marca ya lo ves venir. Trae certificación IP68 combinado con IP69K. También incluye certificación de grado militar, la famosa 1000 STD o 810H. Eso quiere decir que fue sometido a múltiples test de resistencia a condiciones extremas y aguantó casi todo. Las cámaras, que es donde siempre hay queja en los teléfonos de Cubo. Te adelanto que en esta también te vas a quejar. La cámara frontal es de 32 megapíxeles que en fotografía en interiores o de noche hace un trabajo decente a secas. En exteriores no vas a tener forma de controlar la exposición tocando la pantalla, por lo tanto vas a tener que cuidar mucho la iluminación porque si no queda sobreexpuesta la foto. Trae ayuda de la inteligencia artificial que yo no la veo honestamente por ninguna parte. En video puedes grabar con esta cámara frontal hasta 4K a 30 FPS. Y les dejo una muestra de blogging para que vean qué tal se puede bloguear con esta cámara frontal, para que vean la calidad del video,
la calidad del audio y la estabilización que no trae, les adelanto. Esta es una prueba de vlogging con la cámara frontal, que es de 32 megapíxeles. Puedes grabar hasta 4K a 30 FPS. No tiene estabilización, así que tendrás que tener buen pulso o estabilizarlo después por software, pero tienes que partir de un contenido medianamente bueno, es decir, de una grabación que no se mueva tanto para que lo puedas corregir. ¿Qué tal ven la estabilización, la calidad del video y la calidad de los micros nativos de este telefonito? Las cámaras traseras vienen con un triple sensor que promete muchísimo. El principal es de 100 megapíxeles. Tendrá fotos muy buenas con este sensor si cuidas la exposición. Si fotos, la verdad que bastante decentes, y para cuidar la exposición lo que haces es poner el dedo en la pantalla, regularla manualmente. Según esto trae ayuda de la inteligencia artificial, no la veo tampoco por ninguna parte, pero si lo haces regulando la exposición, la verdad es que te da un buen resultado. Si intentas tomar una foto de 100 megapíxeles, que es el tamaño de foto más grande que puedes tener, vas a tener la foto grandísima, ocupándote mucho espacio, con pero muy poca definición. Cuando amplías la foto, la verdad es que los bordes se difuminan muchísimo y no tiene buena calidad la foto a 100 megapíxeles. Lo otro que se salva es el sensor de 5 megapíxeles, el segundo sensor que trae, que puedes tomar fotos bastante decentes, y de hecho trae un botón dedicado a macro para que dé un mejor resultado. Si cuidas la iluminación en el macro, tendrás fotos bastante decentes. Y hay un tercer sensor que es de 0.3 megapíxeles, que es más de apoyo que otra cosa. En video vas a poder grabar a 4K a 30 FPS, no trae estabilización las cámaras traseras, así que tendrás que tener un buen pulso o usar un estabilizador, un gimbal. Lo más recomendable es que hagas tomas fijas o que hagas paneos bastante suaves. Si haces un paneo bastante suave, puedes recuperar la toma porque puedes estabilizarlo luego por software y te da un excelente resultado. Les voy a dejar una muestra del video sin estabilizar y estabilizado para que ustedes más o menos se den cuenta de cuánto pueden recuperar. Y el resultado es bastante bueno. En las cámaras la marca le tiene que poner mucho más cariño. Queda mucho a deber tanto en foto como en video. Solamente salvas las fotos si tienes buen cuidado con el manejo de la iluminación de las cámaras traseras y el video cuando lo estabilizas. Eso sí, en potencia la cosa cambia porque han puesto un procesador bastante potente. El MediaTek Dimensity 8200 5G de 4 nanómetros y 3.1 GHz. Ya la queja constante del Helio G99 ya se fue. Este es mucho más potente y mucho mejor performance. Podrás correr lo que se te antoje, el juego que tú quieras, que va a aguantar y no te va a dejar botado. Alcanzó en AnTuTu una puntuación de 900.000, que no está nada mal. El procesador trae una mejora de un 20% en eficiencia energética y han logrado bajar el consumo de energía del GPU en un 8%, lo que te da una mejor duración de la batería y también te da un mejor manejo del calor. Tiene 12 GB de RAM, así que la multitarea está garantizada. También incluyen 2 adicionales, lo puedes expandir de forma virtual, que en algo ayuda, señores. La memoria es del tipo DDR5, de las más veloces que hay. Y de almacenamiento tiene 256 GB, una versión, y una de 512, aunque puedes extenderlo hasta 1 TB con tarjeta micro SD que va aquí en este slot. Para que en potencia han compensado todo lo que no hicieron en las cámaras. Y en gaming, que siempre es la pregunta obligada, ¿sí vas a poder jugar sin ningún problema? La respuesta es un sí absoluto. Vas a tener un desempeño más que bueno con la mayoría de los juegos más populares que hay en el mercado. Por ejemplo, en Genshin Impact, con configuraciones de gráficas altas, puedes esperar una experiencia de juego bastante fluida. En Call of Duty Mobile, el Dimensity 8200 puede manejar fácilmente los gráficos máximos y a altas tasas de FPS. Y otro juego bastante popular, el PUBG Mobile, es similar a Call of Duty porque puedes jugar a FPS altos con niveles de gráficos bastante altos. Y lo mejor es que tienes una tecnología Liquid Cool, que no es la más moderna, pero mantiene el teléfono bastante frío. En la batería, al hacerlo más delgado, no queda espacio para una batería enorme como tienen muchos teléfonos de la marca. Ahora tendrás 5100 mAh, en línea con casi todos los teléfonos de todas las marcas que hay en el mercado, y con esta batería y la optimización del software tendrás para todo el día. Y si quieres más, tienes la carga rápida de 33 vatios, que tampoco te va a dar vértigo, pero te saca de un apuro.
En cuanto a software, corre Android 14 de stock, no tiene capa de personalización, así que la experiencia de usuario es la óptima. Aquí todo fluye como debe fluir. Trae GPS de doble banda y soporta además GLONASS, Galileo, Baidu y también integra NFC. Así que podrás meter tu tarjetita para hacer pagos con el telefonito. En resumen, señores, ¿qué te ha parecido este Cubot King Kong Star 2? En diseño lo han hecho muy bien. Esta silueta más estilizada, manteniendo el look rudo de la marca, me gusta, han dado en el clavo. ¿Tú qué opinas? Y donde sí queda de ver es en las cámaras. Te la pongo fácil. Si lo que te importa a ti de un smartphone son las cámaras, este no es el teléfono para ti. Puedes encontrar en el mercado al mismo precio un teléfono con muchas mejores cámaras. Pero si lo que te importa es el resto, la potencia, el diseño, la pantalla, pues te lo recomiendo porque el precio es bastante competitivo y estoy seguro que en el momento en que estés viendo este review aún va a bajar mucho más de lo que les dije al principio. ¿A ti qué te ha parecido este nuevo teléfono de Cubo? ¿Con cuál pondrías a competir este Cubot King Kong Star 2? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review de este nuevo teléfono de Cubo. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos. Si tienes alguna duda, deja un comentario que con gusto te lo aclaro. Y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.